Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda clase de Misiones Interculturales con el pastor Jared Mueller. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta clase, y pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros corazones, enseñándonos, y que también sigamos siendo, y que crezcamos siendo hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, por este tiempo y por el pastor y su familia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Pastor Jared, bienvenido. Muy buenos días, gracias por el privilegio de estar con ustedes otra vez. Sí, bueno, y para los que están conectando, posiblemente no estuvieron la semana pasada, quiero mostrar un par de fotos de la familia nuestra. Somos de California, somos de Estados Unidos y mi esposa parece casi si fuera mi hermana. No somos biculturales, estamos muy similar en esto, pero este fue en 2014. Dios había llamadоnos en 2012 en un viaje a Nicaragua para preparar a venir a vivir y trabajar en Centroamérica. Y la denominación nos mostró y Dios nos mostró que El Salvador fue el lugar con más necesidad y ahí conectamos y fue justo cuando estaban haciendo una adopción de un distrito en San Antonio, Texas, del Distrito Sur y fue magnífico. El tiempo de Dios está siempre correcto. Pero estos fueron mis hijos. Cuando nos venimos, Benjamín, el menor, tenía 6 años y mi hijo Ezra tenía 8 años cuando nos venimos y han pasado más de la mitad de su vida porque mi hijo mayor, Ezra, está dentro de un mes, va a estar cumpliendo 18 años y Benjamin tiene 15. Bueno, la próxima foto muestra nuestra familia ahora. Eso es donde estábamos hasta hace 2 semanas. Atrás de nosotros es el volcán de San Salvador, vivimos en Escalón, allí donde estamos, donde nosotros estamos ministrando con la iglesia que nos plantó. Dios nos daba la oportunidad de plantar una iglesia hace 5 años. Bueno, en octubre estaremos celebrando 6 años con esta congregación, pero ahora estamos en nueva casa, estoy en mi nueva oficina, en nuestra habitación. Y estos chicos, este fue casi hace un año, pero ya me pasaron, crecieron muy rápido, ya me pasaron los dos, Ezra y Benjamin. Y bueno, la próxima foto muestran la directiva actual de la iglesia cuadrangular en El Salvador. A la izquierda es Ana Mim García. Ahorita ella estaba el líder nacional por casi todos los años que tenemos aquí, pero ella tomó un descanso. Ahí está su esposo, quien es secretario, y ahí a la par mía es Pastor Josué Rivera, que actualmente es nuestro presidente nacional. Y atrás de mí es el famoso Lee Schnabel, quien vino a la convención para ministrar con nosotros y Dios lo usó para sanar unos hermanos. Dios está usando a Pastor Lee muy fuertemente en la sanidad ahorita y por la gracia de Dios y no solamente sanando a través de él, pero capacitando a otros para ministrar la sanidad, que es lo más importante que estamos discipulando. Bueno, este es nuestro entorno, es de donde vivimos aquí en El Salvador. Tenemos más de 9 años. En junio nos cumplimos 9 años de estar misioneros con FMI, las misiones cuadrangulares. Y hoy lo que queremos tocar, estamos hablando de misiones interculturales. Y bueno, hay mucho estratégica, podemos hablar de diferentes tipos de ministerios, pero yo quisiera, como yo le dije la semana pasada, queremos enfocar en algunos puntos prácticos. Bueno, en nuestros 9 años hemos visto varios cambios en El Salvador. Cuando venimos aquí, muchos por buenas intenciones, pero no fue lo más recomendable. Nos dijo, hasta policías dijeron que por qué van a traer su familia a El Salvador, uno de los países más violentos en el mundo. Yo dije, muchas gracias por su confianza, pero Dios nos ha llamado para estar aquí y bueno, hemos visto tiempos difíciles, hemos visto cambios. Ahorita El Salvador está experimentando un tiempo de paz y falta de violencia que no han tenido desde las 80s, durante la guerra civil. Con todo esto, la delincuencia que vino después de la guerra civil.
bueno, ahorita estamos experimentando un tiempo muy distinto, muy diferente. Bueno, es un ambiente político complejo, pero también veamos que hay cambios para el mejor. Bueno, pero hemos estado aquí y lo que hemos visto en nuestros 9 años, hemos visto misioneros que han hecho un buen trabajo, pero también hemos visto misioneros que yo digo que han terminado su tiempo temprano. Casi siempre son por asuntos familiares, rupturas en el matrimonio, problemas con los hijos. Hemos visto misioneros que han enviado sus hijos de regreso a su país natal y que no han dejado su fe, han tenido problemas con la ley bueno, este nos asusta a veces, porque sabemos que el enemigo, cuando uno decide ser un ministro, ir a ministrar en un nuevo lugar o ministrar donde sea, ponen un blanco en su pecho y a veces los papás saben de lo que están escribiendo, pero a veces los hijos no. Así que la familia es lo que deberíamos enfocar. Por esto queremos enfocar. Si usted quiere hacer ministerio, ustedes saben que van a pasar ataques, van a pasar presión, van a pasar dificultades. Y la salud de la familia es lo que mantiene uno en el ministerio por largo plazo. Y otra vez, no soy profesional en esto, pero por la gracia de Dios seguimos adelante y hemos aprendido varias cosas en este camino. Bueno, esta segunda parte vamos a tocar la iglesia local, familia y misiones. La iglesia local, porque nosotros estamos plantando en iglesia, ministramos a iglesias locales. Como misioneros cuadrangulares, nuestro énfasis siempre ha sido a plantar iglesias. Nuestro movimiento, por la gracia de Dios, ha sido muy fructífero en plantar iglesias alrededor del mundo, en 154 países creo que estamos ahora. Así que Dios ha bendecido la iglesia cuadrangular. Y lo que queremos tocar es primeramente, y vamos a tener unas pláticas para tocar este tema, yo quiero tocar dos puntitos, algunas recomendaciones que yo tengo para ministrar en una diferente cultura. Y bueno, recuerden, esta no solamente aplica a uno que va de otro país. Si uno está del campo, está de Kansas o un lugar en Estados Unidos, están en un lugar donde está muy rural y van a una ciudad, es una cultura completamente diferente. Este no solamente aplica a uno que va de un país a otro, pero sí, este es el caso más extremo. Y hay un estudio y hay varios libros que pueden leer de esto, pero tocan uh, Third Culture Kids o niños de tercera cultura. ¿Qué es esto? Son niños, bueno, cualquier persona que adaptan de una cultura y va para vivir en otro, se adaptan a otra cultura. Pero cuando uno es niño, como nuestros hijos, ellos estaban quitados cuando apenas tuvieron 6 y 8 años y plantado un nuevo lugar, con todos los cambios, con todas las presiones, perdiendo lo que ellos han tenido, perdiendo la cercanía de la familia y están plantados en un lugar con todos los estreses, todos los cambios, y fue un cambio algo radical para la familia. Pero lo que pasa es que hay componentes cuando niños se pasan de un cultural al otro. Bueno, y eso no solamente misioneros, por ejemplo, los que hablábamos de la semana pasada de la embajada. La embajada de Estados Unidos tiene costumbre de no dejar más de 3 años en un país porque no quieren que ellos van nativos, que ellos siempre tienen que manejar las directrices de Estados Unidos. Así que ellos mueven con toda su familia cada 3 años. Imagínense. Si uno de 18 años y su familia ha pasado ahí, esto implica que ustedes van a pasar 6 cambios. Y a veces tenemos amigos que vinieron de un país que plantaron, después fueron a capital en Estados Unidos, de Washington, D.C., después vinieron a El Salvador y ahora están en Zimbabue. Imagínense los cambios que los niños van a tener. Pero hay ventajas y desventajas, y eso es lo que vamos rápidamente voy a pasar, no voy a meter tanto en estos, solo para dar una opción de práctica. Número uno es que adaptabilidad superior. Si uno, imagínense, arrancando los raíces y plantando en otro lugar, es algo extremo, radical.
Pero cuántas historias hemos escuchado de refugiados que van con nada y de repente en unos 10, 15 años ya han superado. ¿Por qué? Bueno, son historias que encantamos contar, pero el hecho de dejar sus raíces, todo su lugar de confort, y ir a un otro lugar y aprender cómo sobrevivir. Sí, los padres están ahí, los padres ofrecen su hogar y eso siempre debería ser un refugio, pero ellos tienen que meter en un colegio, ellos tienen que a veces estudiar en colegios donde no hablan el idioma y aprenderlo, pero estos niños, si tienen esta habilidad, crecen con una adaptabilidad mucho superior a los que nunca han salido de su propio pueblo. Inteligencia cultural. Y yo esto he visto en mis hijos. Cuando regresamos, nuestra iglesia que nos plantó está en California y ellos interactúan con sus primos, con sus amigos y a veces ellos dicen que, wow, ellos no tienen conocimiento, están en un burbuja, viven en un mundo muy pequeño. Nuestros hijos saben que es brincar de otro país, viajar allá, ministrar con otro tipo de personas y venir nuevamente a casa. Y Dios ha aumentado su adaptabilidad, la manera que ellos pueden leer a la gente, pues, que pueden entender señales de diferentes culturas. Eso es es inteligencia emocional que ellos tienen que estar superior a uno que nunca ha salido de su propio ambiente. Número 3, y este pueden decir que es un poco de una desventaja, es conflicto de identidad. Preguntan, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? Bueno, soy nacido de Estados Unidos por mis hijos, pero yo pasé la mayoría de mi vida en El Salvador. Yo no siento que soy de aquí y soy de allá. Y, pero para los cristianos, honestamente, como Pablo dijo, mi ciudadanía está en los cielos. Así que a veces necesitamos saber que no somos tan nacionalistas y a veces no se sienten este gran orgullo de un país al otro porque hay una mezcla de los dos. A veces se siente que no tienen casa y este puede sentir cuando un hijo salen de aquí y salen de sus papás, porque la familia es lo que forman su casa y cuando salen de ahí a veces no se sienten bien porque cuando van a su país natal o van a otro lugar que no se sienten cómodos y este podría ser algo que tienen que tomar en cuenta. Exposición lingüística. No solamente aprender dos idiomas, pero este vamos a tocar más tarde hoy. Uno que crecen con dos idiomas, lamentablemente mis hijos solo tienen el inglés como el idioma fuerte en nuestro hogar, pero los niños que crecen con padres que hablan ambos idiomas, ellos brincan de un idioma al otro. Yo he visto niños que responden a mamá en inglés y responden a papá en español como si fuera nada. Para ellos es un solo idioma. Ese es un extremadamente bendecido. Si uno puede brincar, en Estados Unidos lamentablemente la mayoría solo hablan inglés. En Europa a veces hablan francés, hablan español, hablan portugués, hablan inglés. Esa es una gran ventaja porque el cerebro como niño está muy moldeable y cuando aprenden en dos o más idiomas, ellos tienen estabilidad por el resto de su vida y pueden brincar de uno a otro. Esa es una gran ventaja que ellos tienen. Emocionalmente dividida, como digamos con no sentir en casa, que se sienten que sus deseos, que a veces uno está muy nacionalista. Yo soy de España y ese es mi partido de fútbol y estoy parte de esto, pero a veces se sienten, pero bueno, yo siento parte de esta cultura, yo siento parte de esta cultura y se sienten que no sé quién soy. No soy aficionado de un partido porque yo tengo amigos y yo tengo vínculos con más de una cultura. Pero honestamente, ese es sumamente para mí bendecido, porque en el mundo que vivimos hay emigrantes en todas las ciudades y para tener amigos de diferentes culturas y sentir afecto y conexión con los de diferentes culturas realmente es una gran ventaja, porque los racistas casi siempre son porque no entienden la otra cultura.
Cuando uno aprende de apreciar y amar diferentes culturas, realmente esa es una gran ventaja, mucho más para los cristianos. Y el último, sin raíces. Y a veces pueden sentir desconectado. Yo he dicho a mi esposa, tenemos amigos que nunca han salido más de 1 kilómetro de la misma casa por 40 años. Y yo digo, desde cuando nosotros casábamos, creo que hemos movido, bueno, desde cuando venimos a El Salvador, esa es la cuarta vez que hemos movido y antes de esto mucho más. Así que más de 10 veces que hemos movido y no sentimos que hay un lugar que es casa. Pero otra vez, ese es otro que a veces modificamos la adaptabilidad. Bueno, yo quiero conversar de esto, pero antes yo quiero dar un par de recomendaciones pensando en los que van a vivir en diferente cultura y van a ministrar. Este no están en los apuntes, pero son unas cositas que quizás pueden estimular conversación. Viven dentro de su nuevo pueblo. Yo sé que lamentablemente muchos de los conocidos nuestros van ilegal buscando trabajo y realmente no pueden disfrutar porque siempre viven con temor, no quieren salir, no quieren ver a los lugares, solo van a trabajo y a casa. Y lamentablemente yendo a un nuevo lugar así, no permiten que uno pueda sentir allí porque están siempre viviendo como bajo el agua. Pero cuando usted va a un nuevo lugar, aprenden los lugares turísticos, aprenden los centros culturales, viven ahí, disfruten la vida ahí, disfruten las bellezas de su nuevo lugar. Bueno, en El Salvador está un país bellísimo. Hemos escalado los volcanes. Esta mañana quizás mi cara es un poco rojo porque yo fui a surfear ayer con mi hijo casi tres horas. Me encanta el mar aquí, está diferente, pero disfrutamos el agua de 85 grados Fahrenheit en California, está muy frío, pero nosotros vivimos aquí, nosotros tratamos de disfrutar lo que hay. Mis gran amigos, los Greers, que fueron misioneros por años, 4 generaciones de misioneros en Papúa Nueva Guinea, un lugar a veces difícil, pero ellos sacaron su licencia de bucear, porque ahí hay arrecifes preciosos. Disfruten el lugar donde van. Este va a conectar la familia. Bueno, hemos dicho que la familia quieren tomar vacaciones, pero a veces no salimos muy lejos, porque aquí hay bellezas en Centroamérica que podemos en el pick-up ir y conocer a Guatemala, la antigua, ir a otros lugares y disfrutar el lugar donde Dios ha puesto a su familia. Porque a veces cuando uno está trasplantado, dicen, yo odio este lugar, estoy aquí porque Dios me mandó, pero no. Si Dios ha plantado, que pongan raíces, como él dijo en Jeremías, a los de Israel. Bueno, y ustedes están deportando a Babilonia, pero ahí pongan raíces, disfrutan el nuevo lugar donde Dios ha plantado y forman un grupo de intercesión. Quizás un año después de que nosotros venimos aquí sentimos no depresión, pero como podemos decir guerra espiritual, que estábamos confundidos, mareados, no sabíamos por qué estábamos aquí, pensando, Dios, ¿qué has hecho en plantarnos aquí? Y nosotros formamos un grupo de intercesión y ese hizo un cambio, porque van a tener problemas, van a tener a veces los médicos o atención de salud o cosas, a veces cuando están en nueva cultura no saben cómo manejar las cosas. Tener un grupo de intercesores orando por usted es sumamente importante. Esto nos ayuda bastante. Mantener vínculos con sus compatriotas. Nosotros ahora estamos en una casa más pequeña, pero la casa donde plantamos la iglesia fue grande. Y nosotros, el Thanksgiving, que no está celebrado en El Salvador, todos los de Estados Unidos vinieron, hasta 60 personas tuvimos cada Thanksgiving en nuestro hogar, para que podamos celebrar las celebraciones con nuestros compatriotas. Si usted tiene posibilidad de tener un grupito ahí, mantienen esta conexión y su cultura de donde vino también está valoroso. Invertir en su matrimonio y familia. Bueno, saben que lo que acabamos de decir al inicio, el salud de su familia es lo que va a mantener uno en el campo donde Dios ha plantado. Tiene que invertir intencionalmente y pelear para guardar a su familia. Y en esto entienden las etapas de la vida de sus hijos. Nosotros recién había plantado una iglesia
y fue algo duro económicamente, no tuvimos muchos recursos extra y este fue quizás hace 3, 4 años. Y nosotros tuvimos costumbre cuando estaban de vacación para ir a Estados Unidos, junio, julio, algo así. Mi esposa dijo que yo siento que debo quedar 2 meses. Yo dije que cómo voy a manejar todo lo que debo hacer aquí con la iglesia, pero yo dije que yo respeto esto. Yo digo, no, yo siento que porque los hijos estaban entrando a la adolescencia y ellos trabajan, ellos son ministros también en la iglesia, pero dijo que yo quiero que ellos participan en los campamentos, que ellos pueden tener tiempo. Así que tomamos la decisión de no ir cada 2 años, pero cada año, y mi esposa lo tardó hasta que este año, ella quedó desde la convención en mayo hasta hace 2 semanas, casi 2 meses y medio. Fueron a un campamento, estaban internos ayudando como obreros en 2 otros campamentos, también consiguieron un trabajo para tener experiencia en el trabajo y bueno, lo que Dios hizo en este tiempo fue valoroso. Y ahora yo veo, porque hemos visto misioneros mandar sus hijos de regreso para ir a la universidad y su fe desvió. Y ahora yo veo la gran sabiduría de mi esposa para decir que ahorita que nuestros hijos están entrando en esta etapa de adolescencia, deberíamos invertir en ellos. Ellos trabajan en ministerio, pero queremos que ellos tienen su propia relación con Dios. Y Dios es maravilloso lo que ha hecho en él. Pero tiene que entender que hay diferentes etapas. Ahora mi hijo mayor, dentro de un año y medio, está preparando ir a la universidad y deberíamos hacer unos cambios para adaptar cómo maneja la familia, para que estamos aprovechando los últimos tiempos con él. Bueno, yo puedo platicar mucho de esto, pero esas son unas sugerencias que quiero enfatizar con respecto de cómo manejar su familia saludable cuando están yendo de un lugar para ministrar en otra cultura. Y ahora voy a dejar a María Inés, no sé si hay conversación antes de que pasamos a la próxima tema. Sí, sí, sí. Y que aquí también tenemos al pastor Humberto Paz, que él también, él sí, él hablando de lo que tú estás diciendo, él en su familia tuvo la bendición de que su esposa es americana, él es mexicano, y en la casa, bueno, ¿cómo le hacían en la casa, pastor Humberto? Bueno, en la casa hablábamos inglés para que no perdieran ellas el idioma, Pero porque vivían en México. vivíamos en México y el lenguaje el idioma con sus amigos era español. Eh, entonces, aún con eso, cuando regresamos a Estados Unidos, ellas eran deficientes en el inglés. Tuvieron que tener clases especiales para ponerlas al corriente para entrar a la universidad, para entrar a high school y luego universidad. Este, pero sí, sí, para nosotros creo que fue una ventaja todo esto. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, ellas cuando regresaron a Estados Unidos tuvieron un shock muy fuerte porque la primera semana que fueron a la escuela hubo una persona con una pistola y que intentó de matar a algunos estudiantes. Entonces, eso para ellas fue un shock muy, muy fuerte, porque en México eso no, en México había mucho respeto en las escuelas hacia los maestros y a los estudiantes. Entonces, eso fue un shock en que ellos tuvieron que aprender algunas cosas de Estados Unidos. Ahora, una de las cosas que yo considero que sucede en esto es cuando existe esa aparente inestabilidad de algo de lo que mencionabas, Jared, de la identidad y todo eso. Yo creo que con el tiempo se desarrolla una ventaja de la cosmovisión del mundo, porque cuando ellas vinieron a Estados Unidos, ellas tenían un entendimiento más grande que los otros estudiantes con respecto al mundo, con respecto a la vida, porque lo que habían aprendido ellas en México. Algunos, de hecho,
cuando las hijas crecieron y se casaron, yo llevé a mis dos yernos a Australia y a Papua New Guinea en un viaje que hice. Cuando ellos regresaron, tuvieron una conversación con mis hijas y una de las cosas que dijeron ellos es, ahora entendemos por qué son como son ustedes. En otras palabras, ellas tenían una cosmovisión diferente a la cosmovisión de ellos, un entendimiento de la vida más claro. Y eso fue de mucha ayuda para ellos en los cambios y transformaciones en sus vidas. Y el hecho y abrirles los ojos con respecto para ver las cosas y ver la vida de una manera diferente, con un poquito más de comprensión hacia otros. Entonces hay ventajas y desventajas, hay momentos de mucho, quizás presiones o de confusión en algunos casos, pero con el tiempo van adaptando lo bueno de la cultura que aprendieron en México, desechando lo malo de la cultura y adaptando y aprendiendo a tomar lo bueno de la cultura que había o que hay en Estados Unidos. Entonces, aprendieron a discernir lo bueno y lo malo de una cultura, lo bueno y lo malo de la otra, y entonces mezclar las cosas buenas de ambas culturas. Entonces, eso yo creo que con el tiempo se desarrolla y se va creando, pero sí una de las cosas importantes que se dijo es la familia. O sea, la familia tiene que ser el enfoque principal en cualquier persona, cualquier trabajo que haga, especialmente como misioneros. Eh, yo les puedo hablar de muchos errores que yo cometí en cuanto a la familia, pero gracias a Dios y por su gracia que la familia se ha mantenido, se mantuvo, y ahorita la familia, los vínculos familiares entre nosotros son muy, muy fuertes, pero solamente por la gracia de Dios, porque sí, realmente yo cometí muchos errores. Me enfoqué más en el trabajo que en la familia. Y es algo que yo creo que las nuevas generaciones o cualquier persona que va a otro país como misionero o cualquier otro tipo de trabajo necesita tener muy presente que lo más importante es la familia. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Y finalmente, yo creo que, pues tú dices desventajas y ventajas, y yo creo que no, yo no diría desventaja, sino más bien es más como el dolor del caminar, como hablábamos al principio, que a veces el pensamiento no soy de aquí, no soy de allá, pero soy de aquí y soy de allá, ¿no? Pero pienso que eso yo creo que será toda la vida. Yo creo que una vez que tú vives en otro país y te enfrentas a otra cultura, eso va a ser toda la vida. Eso es lo que yo pienso, puedo estar equivocada, pero a mí personalmente me ayuda a pensar, así nos deberíamos sentir todos como cristianos. Así, ese debería ser, para mí ese sentimiento es el sentimiento de que todo cristiano debería tener, que somos de aquí en la tierra, pero no somos de aquí. Y somos de la eternidad, somos del cielo, ¿sí? Y estamos en un sentido nosotros como creyentes en dos mundos, ¿no? Estamos en la tierra, pero no pertenecemos a este mundo, ¿no? Entonces, pero yo creo que la ventaja de los que salen de su cultura, de su país, es poder tener esa cosmovisión más grande también aplicada al reino de Dios, ¿no? Pero yo veo a mis hijas y ellas en un sentido han adoptado más lo mejor de las dos, aman las dos,
y se mueven más fácil, en un sentido, yo las miro y se mueven más fácil, no solo entre las dos culturas, ellas tienen amor a todas las culturas mucho más que yo digo, hay culturas que yo no, es que ya es suficiente, ya. Ellas pueden meterse con todo el mundo, hablar con todo el mundo, comer toda la comida que sea, yo no. Yo ya tengo límites, entonces cuando hablamos de la tercera generación, de la tercera cultura, los hijos de tercera cultura, pienso que ellos como que se les abre más camino de lo que ellos pueden más, de lo que uno mismo con, con la segunda cultura puede. Cuando hablamos de personas de tercera cultura, no es que solamente están de estas dos culturas, o quizás una tercera, es que esta adaptabilidad, esta cosmovisión les sirve en cualquier cultura. Es una habilidad que uno forma cuando uno ha salido de su propia cultura natal y han pasado por el dolor, porque es doloroso, el dolor de ir a otra cultura, ya forma una capacidad que se pueden aplicar en otros lugares. Y no es solamente que pueden manejar en las dos culturas, ya tienen una cosmovisión para saber que una perspectiva no es lo único. Y ahora pueden percibir, y cuando ellos escuchan noticias, cuando ellos vean diferencias, van a saber o tener la capacidad de ponerse en los zapatos de otro. Hay un libro, y creo que es de Lingenfelter, creo que no recuerdo el título. Es uno de los famosos que hablan de diferentes diferencias en culturas, pero hablan de Jesús. Jesús, cuando dicen en Filipenses que él despojó a sí mismo, que él dejó su lugar de autoridad y vino con nosotros. Dicen que Jesús no fue como 50% Dios, 50% humano. Él fue 100% Dios, 100% humano, para decir que él aumentó quien era. Y yo creo que una persona de tercera cultura sí lo abrazan, porque algunos lo rechazan, pero alguien, y los niños deberían abrazarlo, ellos no tienen otra opción. Cuando abrazan esto, no son 100%. Yo sé que no pueden ser más de 100%, pero me explico. Son como una persona de 120, 130, que ellos son una persona más grande que otro porque tienen varios componentes que son parte de su identidad, así que ellos pueden aumentar a ser una persona más grande porque han abierto su corazón para abrazar otras culturas, y eso es una habilidad que yo digo que cualquier ministro eso es valoroso para poder aprender y entender y ministrar de corazón con personas de otra cultura. Otra de las cosas que pues, quizás necesitamos considerar es que las culturas están cambiando tan rápidamente que yo no sé, Jared, cómo sería con sus hijos, pero la cultura en Estados Unidos no es como cuando ustedes salieron de Estados Unidos. Es muy diferente ahora. Entonces, cualquier concepto que ellos tienen de la cultura cuando salieron de Estados Unidos y al regresar ahora van a encontrar algo muy diferente. Y ver, bueno, qué ha pasado y cómo vamos a manejar esto. Eso sucede en cualquier país, en cualquier cultura. Cuando nosotros estuvimos en México y salimos en furlough por un año, al regresar a México después de un año, encontramos cambios en la cultura que tuvimos que ver cómo vamos a manejar esto y cómo vamos a adaptar, qué no adaptar. En fin, es algo para considerar que las culturas no permanecen las mismas todo el tiempo, y especialmente en estos últimos años, las culturas están cambiando muy, muy rápidamente. Entonces necesitamos estar conscientes de eso también. Este primer punto de niños de tercera cultura que dicen que tienen una adaptabilidad superior, creo que va a servir bastante bien en el futuro, porque los cambios no van más lentos, los cambios van más allá. Y para tener una identidad firme, aunque aprenden lo que está alrededor, pero tener una identidad en la palabra de Dios firme, los van a servir. Y a veces, yo no siento tan viejo, pero ya con mis 40 y algo años, mis hijos se adaptan más rápido que yo.
y podemos ser mareados con todos los cambios. Y yo he visto mis hijos pueden manejarlo bastante bien. Y esta es bueno, en el colegio bíblico siempre animan que toman por lo mínimo un par de viajes transculturales para que puedan, porque si uno está un ministro y no pueden interactuar con estos cambios, van a tener muchas dificultades en el futuro. Bueno, y esto creo que tiene que ver también. Este fue un estudio que hizo el pastor Juan Vallejo, que por cierto fue el supervisor del distrito hispano antes de Martín Ruarte en la Iglesia Cuadrangular. Y también fue misionero por un tiempo aquí en El Salvador también. Y él hizo un estudio en su maestría que yo he leído y me impactó porque este toca el mismo punto de los generaciones interculturales. Y él hizo un estudio de iglesias en Estados Unidos, más que todo en el distrito hispano, que el distrito hispano son iglesias que hablan español, pero están en Estados Unidos donde la idioma principal, hay varios idiomas, creo que más de 120 idiomas habladas solamente en Los Ángeles, pero el idioma principal para decir que la mayoría de cosas, documentaciones, trámites, negocios, van a necesitar manejar de cierta manera el inglés. Si los niños van a estudiar en colegios, sí, pueden hablar español, pero los estudios más fuertes siempre están en inglés. Como dijo Pastor Humberto, cuando sus hijas vinieron a Estados Unidos, deberían mejorar su inglés porque es el idioma principal. Bueno, él dijo que para iglesias hispanos en Estados Unidos hay un componente porque son iglesias en español dentro de una cultura que principalmente habla inglés y son formados regularmente por inmigrantes. Él tenía unas recomendaciones. Primero, que utilizar guatemalteco, mexicano, etcétera, porque son diferentes culturas. Y mi abuela tiene 98, 99 años y ella vive cerca de Los Ángeles. Y cuando ella estaba allí, todos estaban blancos, todos hablaban inglés. Ahora creo que es la única que hablan inglés principalmente en yo estoy bromeando de esto porque ella dice que no, es que todos mis vecinos hablan mexicano. Y yo dije, abuela, mexicano no es un idioma, pero para ella no puede, porque nunca ha salido de California. Ella no sabía que Guatemala es de un país diferente, que las culturas, para ella todo al sur estaba mexicano. Pero esto es algo que van a equivocarse, porque yo estaba en una iglesia hispana durante el colegio bíblico y yo recuerdo unos pleitos dentro de una familia salvadoreña y el pastor, quien era mexicano. Tiene que entender que son culturas distintas, diferentes. Así que a veces es bueno mantener esta identidad. Yo he visto una iglesia allí en Glendale que ellos celebraban un domingo las diferentes culturas, así que tuvieron vestuario tradicional de Nicaragua, de El Salvador, de México, y apresuraron que está una mezcla, pero esto no implica que deberíamos dejar a las culturas, hay que celebrarlos. Eso creo que la semana pasada tocábamos de Torre de Babel. Esta fue no solamente un castigo, pero fue el corazón de Dios para que el pueblo humano salen a la tierra, pero Dios ama diferentes culturas. Ese es el corazón de Dios, podemos verlo. Así que podemos celebrar las distintas culturas, no perderlos y mezclar en un solo. Bueno, en 2000, hasta el año 2000, hasta el 2010, hubo un crecimiento de hispanos en Estados Unidos de 43%. Este fue un estudio hecho hace unos años. Bueno, me imagino que ha expandido aún más hasta el año 23. El uso de español en las casas a veces fue prohibido en el pasado. Lo mantienen ahora, pero yo recuerdo un amigo que vino de España, sus padres, este fue hace 2 generaciones, no permitieron que hablaban el español porque quisieron que los hijos sobresalieran. Ahora, hablar español en centros como Los Ángeles no hay ningún problema, pero a veces los hogares no permiten cierto idioma para que los niños puedan sobresalir. Para la segunda generación, esto implica, por ejemplo, si una familia vino de Colombia, de Perú,
Los padres siempre van a hablar español, ojalá que tiene capacidad de hablar inglés, pero la segunda generación, significa los hijos que son nacidos allá o crecieron allá en el nuevo país, donde estamos hablando de Estados Unidos, donde principalmente hablan inglés, solo 7% son dominantes en español. 47 son bilingües, esos son los que pueden brincar de un idioma al otro. 46% son dominantes en inglés. Así que en una generación perdieron los que son más fuertes en español, aunque tiene ventaja que están bilingües en los dos. Para la tercera generación, hablando de los nietos, 0% son dominantes en español. Han perdido este fuerte de español. 22 son bilingües, y esto para mí es preocupante. Qué gran ventaja tuvieron para hablar con los abuelos en el español también, pero perdieron esto, y 78% dominante en inglés. Así que dentro de 2 generaciones han perdido la idioma. ¿Qué implica esto? La próxima diapositiva muestra una iglesia multigeneracional de migrantes deberían tener ambos idiomas en un país donde el inglés es el idioma principal. Para decir, si usted quiere tener una iglesia en español en Estados Unidos, deberían tener ministerios en inglés. No va a funcionar. O la iglesia va a mantener muy pequeño y no van a tener buen ministerio a los niños si no tienen una iglesia bilingüe. Bueno, esta aplica a cualquier país también. Solo estamos hablando del español e inglés en Estados Unidos. Una recomendación es que ser bilingüe y bicultural es un beneficio. Y saben también que hay Spanglish, ejemplos son Rufo. Yo trabajaba en construcción, Rufo está hablando de techo, pero es roof en inglés, así que Rufo. Rópalo, rope era una cuerda, pero mezclan ese Spanglish. Fulear, eso es un verbo que utilizan aquí, pero full es lleno. Pero yo recuerdo llegando aquí, yo dije lleno, y dicen full. Es una mezcla de español con inglés. Pero cuando hablamos de los bilingües, no es Spanglish, es code switching. Code switching es o cambiar de código. Significa que ellos pueden brincar a un idioma al otro. Yo veo a mis hijos haciendo esto todo el tiempo. Están con sus audífonos jugando a un videojuego y están en inglés, de repente están en español y lo mezclan sin problema. Ese es un code switching cuando brincan de un idioma a la otra. Yo he visto ministros que conectan muy bien con jóvenes. Evan Craft, que ha hecho muchos cantos bilingües que a veces mezclan inglés con español. Esto conecta muy bien con jóvenes cuando están mezclando los dos idiomas. Fuimos a la convención en Anaheim y en la conexión hispana. Mis hijos estaban encantados y tuvieron esta mezcla de español con inglés. Los niños que crecen en un ambiente bicultural van a encantar la mezcla de los dos idiomas. Bueno, la iglesia hispana es un lugar donde ellos, inmigrantes, pueden satisfacer sus necesidades de recordar y honrar su patria mientras están reuniendo juntos con personas que comparten sus similitudes culturales. Se convierten en un hogar fuera de casa. Pensando muy bien en esta manera de ministrar, creo que es algo y mucho más que si estamos en ciudades. Como hemos dicho, que a veces una iglesia tiene un énfasis muy específico, que ministran a los de China y hablan el chino, pero a veces en las ciudades veamos como Ángeles Templo, que tenían, no recuerdo cuántos idiomas, pero mezclando las culturas también es algo precioso, algo bello. Pero esto no implica que nosotros mezclamos y quedamos con una sola cultura. No, podemos honrar, pero este es más trabajo, pero a veces vale la pena porque van a tener una iglesia muy distinta, muy especial. Un ejemplo que yo tengo, yo trabajo como coordinador regional en Centroamérica, ya tengo apenas 2 años de hacer esto, y una iglesia en Belice, que tengo unos buenos amigos que están ministrando allá, Gerson y Amy Gutiérrez, tiene una iglesia en San Ignacio, que está casi en la frontera con Guatemala. La iglesia cuadrangular solamente cuenta con 2 iglesias ahorita, más una escuela que fue plantado, por cierto, por Panamá, no fue plantado por Estados Unidos, fue plantado por Panamá.
hace unos años en Belice, pero en Belice hay una cultura muy diferente. En todo Centroamérica es una cultura muy único porque tiene la cultura del Caribe y hablan inglés, más tiene creol, que es una distorsión, podemos decir, de inglés. Cuando yo lo escucho, yo no entiendo, pero yo sé que debo entender porque suena como inglés, pero no entiendo todas las palabras. Pero también tiene muchos inmigrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. También tiene casi todos los que manejan las tiendas son de China o Taiwán, que ahí administran esto. Y también tiene una secta muy grande de los menonitas. Y ellos son los que más que todo desarrollan cultiva, tiene tractores, ellos hacen mucho de la construcción, mucho de la infraestructura de concreto, de todos esos temas tiene. Así que tiene una cultura muy mezclada. Y ahí en su iglesia daban cuenta que no fuera posible tener una iglesia ni en inglés ni en español. Pero tomando esto en cuenta, fue una decisión difícil porque esto implica que la alabanza debería ser en inglés y español. Cuando tiene reuniones de directivas, tiene que tener documentos en ambos idiomas. Los cultos no hacen con audífonos, así que ellos tienen traducción. Cuando yo predicaba ahí, yo dije que yo voy a intentar hacerlo traducir por mí mismo, pero sí cuesta. Pero a veces tiene que decidir. Yo he visto un par de iglesias bilingües que funciona bien y ese es uno, pero también tiene que pensar si esa es la manera mejor que hacerlo. Tiene que ver porque a veces por ejemplo, pueden tener una iglesia en inglés que tenemos aquí en El Salvador, pero siempre van a tener un familiar que habla en español y no van a entender mucho. Así que tiene que tomar en cuenta el tipo de congregación que quiere tener cuando toman una decisión de tener una iglesia bilingüe. Bueno, yo he pasado esto muy rápido de unos asuntos, pero creo que vale la pena pensarlo bien si uno va a ministrar en un lugar donde hay distintas culturas para ver cómo podemos desarrollar nuestra iglesia para ministrar bien a nuestra comunidad. Es una decisión que los padres han tomado en cuanto a prohibir o no prohibir hablar el español, mantener sus raíces, por decirlo así. Pero yo creo que lo importante, es algo que dijo el pastor Jared, es que es la cosmovisión bíblica, es la cosmovisión que tenemos del cielo, que tenemos de parte de Dios, que eso es lo que viene a unirnos. Sí hay mucha mezcla, hablaba del Angelus Temple, había, todavía hay quizás de muchas nacionalidades, pero llega un momento que cuando se trata del reino de Dios necesitamos dejar a un lado esas cosas y enfocarnos en el reino de Dios. En cuanto a la celebración de cada cultura, sí, perfecto, pero no es una competencia. Cuando estamos en la iglesia no es una competencia de culturas, es una unidad, una unificación de tener el mismo objetivo, tener la misma meta, y eso es de glorificar a Cristo. Por eso la cosmovisión no es un sistema de creencias, la cosmovisión es una forma de vida, es una perspectiva de la vida, y que podemos tener una perspectiva de la vida de acuerdo a nuestra cultura, pero cuando vemos la escritura, cuando vemos la Biblia, cosas de nuestra cultura quizás necesitamos dejarlas a un lado para enfocarnos más en la cultura que Dios, la cultura bíblica, o la cosmovisión bíblica que Dios nos da, la forma en que debemos de vivir. Eso para mí es la cosmovisión. Aquí hay una pregunta y tiene que ver con cómo tú educaste a tus hijos, has educado a tus hijos, y es que los ven como ministros, trabajan para el Señor, son parte del llamado. Y eso llama mucho la atención porque no todos los pastores ni no todos los misioneros ministran como familia, sino que es el llamado de los padres y los hijos se hace la separación.
Entonces, la pregunta tiene que ver con que si al involucrarlos has visto realmente que ellos se apasionan por el Señor, tienen una relación, eso los ayuda. O sea, ¿cómo ves la diferencia? No porque sea buena o mala, sino realmente cómo ha funcionado realmente y cómo crees que funciona hoy. Si cuando sales con tus hijos, ¿son parte del ministerio o realmente solo debería ser de los padres? Claro, el llamado fue muy claro en un viaje en 2012 para preparar a venir aquí. No fue una voz audible, pero el Señor me ministró y estaba ministrando a mi esposa el mismo tiempo durante un viaje a Nicaragua. Nosotros, yo comuniqué con mi esposa primero y hablamos con nuestros hijos después y los presentamos a nuestro pastor, porque yo siempre creo en autoridad delegado y nunca voy a hacer algo fuera del orden, y después a nuestra denominación, pero tratábamos de involucrar nuestros hijos en la decisión, aunque tenían apenas 6 y 8 años. No vamos a pedir su voto porque el voto de yo y mi esposa vale más de los hijos en este tiempo, porque somos sus padres. Y creo que muchos hoy en día que permiten que los hijos toman decisiones de la familia, y eso no es correcto, ni es bíblico. Pero tratábamos de involucrar a ellos. Pero hubo tiempos cuando yo sentí que estoy haciendo a mis hijos. Plantando una iglesia en nuestra casa los primeros años fue duro. Prácticamente nosotros tuvimos una iglesia buenísimo en California, donde yo estaba trabajando tiempo completo y nos desconectamos a esto y nos hace falta mucho no tener una vida con la iglesia y fuimos visitando iglesia en iglesia y era el punto, los primeros años mis hijos dijeron, domingo otra vez, hay que visitar otra iglesia, caluroso y no entendieron mucho del español, fue duro. Pero yo quiero decir que Dios es misericordioso y nosotros tratamos de siempre decir, eso es una llamada. Y yo creo que mis hijos crecieron con una perspectiva diferente de lo que es obedecer a Dios. Y ahora, gracias a Dios, los dos tienen una relación muy profundo con el Señor. También mi esposa dijo hace unos años, yo tengo que llevarles al campamento, yo tengo que hacer algo para que ellos forman su identidad personal. Y este fue el discernimiento que Dios daba a ella, y yo escuché a ella para saber que fue una etapa. Pero hemos visto que aunque ellos perdieron mucho que quizás sus amigos, primos tienen en Estados Unidos, su relación con el Señor es mucho más profundo, hasta el punto que nunca hemos impuesto que van a ser ministros, pero los dos se sienten un deseo de ministrar más, que ellos han tomado nuestra iglesia como si fuera de ellos. Mientras estaban ahí, mi hijo menor, quien es encargado de toda la tecnología de nuestra iglesia, está mandando mis cosas, que debemos hacer esto, y él está virtualmente ayudando a los hermanos de la iglesia para poner todo en orden. Así que ellos abrazaron el ministerio. Pero lamentablemente, y con esto voy a parar, tenemos un retiro que unos amigos desarrollan para misioneros de todas denominaciones aquí. Y vino un grupo para ministrar y nos dijeron, pues es interesante que sus hijos son casi los únicos que asisten a la iglesia todas las semanas. Yo dije, ¿cómo puede ser que misioneros no asistan a iglesias? Nosotros somos plantadores de iglesia, claro, pero otros hacen ONG y todo esto, pero yo he visto que no han enfocado en la vida espiritual. Aunque son misioneros sirviendo a Cristo, no han enfocado en la relación personal de sus hijos con el Señor. Y esta me duele para pensar que uno puede estar en el campo misionero y no tener una buena relación con el Señor. Así que hay un balance. Yo creo que cuando nosotros hacemos un sacrificio, Dios es siempre bueno para apoyarnos, pero deberíamos siempre tomar en cuenta la relación personal que nuestros hijos tienen con el Señor. Pero también tengo este puntito también Okay. del punto de asuntos de inmigración, que creo que fue el último antes de esto. El Joseph Castleberry, que habló en la convención cuadrangular hace años, tenía un buen libro que se llama El Peregrino y Cristianismo. Y solo hablando de esto otra vez, y creo que este va a encapsular lo que hablábamos hoy, de una perspectiva que yo he visto que a veces, lamentablemente, cuando hay inmigrantes ilegales que forman una subcultura
que no traen gran beneficio a la país. Por ejemplo, Estados Unidos reciben muchos inmigrantes de Centroamérica, pero porque nunca son legalizados y porque todos los trámites están muy complicadísimos. Yo veo que Estados Unidos están perdiendo una gran opción de tener personas, porque inmigrantes son los que tienen pulso, los que tienen deseos. Si ellos fueron ciudadanos, van a invertir mucho. Pero este pastor ha hecho estudios. Él dijo que mucho del fuego, mucho del bienestar de Estados Unidos está llegando porque inmigrantes están trayendo este fervor por Dios. La iglesia cristiana en Estados Unidos ha pasado un proceso de dificultad y muchas de las iglesias de inmigrantes están trayendo bien. Y Jeremías 29 fue un mandato del Señor. Recuerden que este fue un castigo que Dios daba a Israel, que iban a ser cautivos. Pero él dice a ellos, cuando fueron a Babilonia, él dijo que así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destino de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas y maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis, y buscar el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, por la ciudad, porque en su bienestar tendráis bienestar. Y esta para mí es un buen cosmovisión, pero es una buena perspectiva para decir que si inmigrantes han venido de un país a otro, hay dos lados. Uno es que el país que reciben tiene que verlos como bendición, no como un riesgo, no como un peligro, pero ver a ellos como alguien que está trayendo bendición. Y los de Israel mantuvieron su religión, mantuvieron su identidad. Y creo que cuando uno viene a otro país, debería mantener con sus hijos y todo, mantener este amor por su patria, mantener esta cultura, pero también pedir y pedir al Señor para bendición donde estén. Tiene que saber, si Dios nos ha traído a El Salvador, deberíamos estar aquí para bendecir este país. Vamos a mantener nuestro amor por nuestra familia, por nuestra patria, pero estamos aquí con un propósito. Y creo que cuando veamos la inmigración así, veamos que Dios está obrando, como hizo en la vida de José, como hizo en la vida de Abraham. Podemos ver con una perspectiva diferente de que uno yendo de otra cultura, que es el plan de Dios, que Él está aumentando su reino en este lugar. Excelente. Bueno, el árbol de cosmovisión, que este fue hecho por Jonathan Hall, él estaba aquí con unos alumnos del colegio bíblico. Bueno, por cierto, yo cambié los nombres que no están en inglés, que están escritos ahí, pero este árbol representa lo que puede ser nuestra vida, nuestra cultura, nuestro ambiente, porque no solamente la cosmovisión de una persona solo, pero porque hablamos de programas y todo eso, así que este puede ser una sociedad más amplia. Bueno, bajo de todo esto tenemos la cosmovisión o worldview en inglés. Eso es lo que Pastor Humberto y probablemente él puede desarrollar este tema mucho mejor que yo. Pero estas, como podemos ver, esta es donde está el árbol, está plantada. Esta es la tierra. Esta es donde la nutrición, esa es la base de todo esto. Y de ahí vienen las creencias que tenemos. Vamos a pasar por todo esto y voy a dar un ejemplo muy sencillo para que puedan capturar la idea. La próxima mostrando las creencias. Eso es lo que cuando observamos el mundo, nuestra cosmovisión forma creencias. Dos personas pueden ver la misma cosa, el mismo ambiente y creer diferentes cosas dependiendo su cosmovisión, cómo vean el mundo. Bueno, de esto, de las creencias, suben los valores. Mis valores son lo que yo valoro. Por ejemplo, yo tengo valor por la familia, porque mi cosmovisión fue formada por la palabra de Dios. Yo creo que la familia es el plan de Dios. Si esta es parte de mi cosmovisión, mis creencias, esta va a formar valores en cómo yo tomo decisiones en mi vida. Después vienen estas decisiones y políticas basadas en principios.
nosotros tomamos decisiones, pero también alrededor de esos, si somos líderes, líderes de familia o líderes políticos, formamos sistemas, formamos cosas que dependen de que prácticamente causan decisiones de ser formados. Y al final son las acciones o programas. Ese es el fruto que salen de ahí. Bueno, puedo dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, lo más extremo que yo puedo pensar, aunque yo no he vivido ni he trabajado en esta cultura, pero en la India tenían en un sistema de caste, tenía un sistema donde la gente, porque creen, no todo, pero los hindúes creen en reencarnación, para decir que si uno nazca pobre es porque habían vivido una mala vida anteriormente. Bueno, eso es una creencia. Imagínense que esa es una cosmovisión, que dicen que si uno está rico es porque ellos merecen esto porque como han vivido en su vida anterior. Si son pobres, merecen esto porque como han vivido en una vida anterior. En Estados Unidos estábamos formados con principios bíblicos que dicen que tenemos la creencia que todos son creados en la imagen de Dios y tenemos ciertos derechos y no importa dónde nazca uno, aunque ustedes vean que no es así, no todo está igual, pero el principio fue que todos que nazcan son hechos en la imagen de Dios y merecen tener las mismas oportunidades. ¿Cómo pueden formar esto? Las creencias. Más allá tenemos valores. Si estábamos con creencias y cosmovisión democrática basado en el valor de cada ser humano, vamos a tener valores para que si unos están menospreciados, si están oprimidos, que deberíamos formar sistemas que apoyan a ellos. Bueno, el comunismo es otro cosmovisión, pero no vamos más allá, solo que vamos a formar sistemas. Ahora hay oportunidades, que si uno quiere ir a la universidad, este tipo de gobierno van a formar oportunidades. Bueno, del otro lado, si la creencia, cosmovisión, es que todos están nacidos donde deberían quedar, no van a valorar igualdad, no van a valorar esto. Y los valores y los sistemas van a ser formados para bendecir, para que los que están en este rango alto pueden mantenerlo y ellos no tienen ningún problema para ver los oprimidos. Pueden pasar a ellos en la calle y dicen que ellos merecen eso. Así que ustedes vean como este es un ejemplo muy sencillo, son mucho más complejo el cosmovisión, pero el sistema en que uno está formado no saben. Bueno, los de Estados Unidos tenemos un valor muy fuerte. Nadie me puede mandar, nadie puede decirme cómo pensar. Yo soy independiente. Ese es un valor interno que hemos sido formados. Pero en otras culturas, por ejemplo, aquí la gente no tiene mucho problema cuando manda a la policía o dicen esto o lo otro. Son más secretos, que han sido ya acostumbrados de cierta manera ser oprimidos o había opresión durante décadas antes. Esta implica que cuando uno entra en una nueva cultura van a ver, nadie vea esto, nadie ve lo que está pasando, pero porque ellos vienen de otra cosmovisión, van a observar el mundo con una manera diferente. Eso es muy breve y muy rápido, pero esa es una buena manera para ver el mundo y entender cuando hay diferencias grandísimas dentro de cómo uno piensa en el otro. Probablemente inicia con los raíces que es una cosmovisión diferente. Sí, no, de acuerdo a la cosmovisión es muy compleja, es muy complejo todo esto, se necesita más tiempo. Eh, lo que está, menos lo que yo observo, algo que está sucediendo en Estados Unidos y gran parte del mundo es que los valores están siendo reemplazados por ideologías. Es una cosmovisión ideológica en la que se está formando en muchos lugares y que algunas organizaciones mundiales están promoviendo este tipo de pensamiento.
Entonces, por eso, para nosotros lo importante es entender la cosmovisión bíblica. Ese es el fundamento, esa es la base de todo. Eh, las ideologías son solamente ideas que no han sido comprobadas. Y, los valores son valores que han existido desde siempre, los valores que Dios creó, los valores que Dios estableció, y que a través de la historia los hemos visto. Y en el día de hoy las ideologías están tratando de cambiar sus valores en simplemente ideas. Y por eso la importancia de meternos en lo que es la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios, entender la forma de vida bíblica, la forma de vida que Dios nos instruye, la forma de vida que Cristo nos mostró. Y tener eso como fundamento de tal manera que ninguna ideología pueda movernos. Por eso Pablo a los colosenses les dice, mirad que nadie os engañe con filosofías vanas y huecas sutilezas. Entonces, esas cosas han existido desde siempre, desde el tiempo de Jesús y después en la iglesia primitiva. Siempre en la historia y en la actualidad hay filosofías, hay sutilezas huecas que están tratando de cambiar la cosmovisión bíblica. Lo importante para nosotros es mantenernos en la palabra de Dios y nuestra relación con Dios y no ser engañados por estas cosas. Excelente, gracias. Y yo quiero añadir algo y es, estos valores no han sido cambiados de la noche a la mañana. O sea, de pronto nos estamos dando cuenta ahora, pero cuando habla el pastor Jet de la raíz y del terreno, yo pienso que desde los colegios, o sea, lo que pasa es que los padres no nos dimos cuenta. ¿Qué fue pasado y cómo fueron educando a la siguiente generación? O sea, entregamos nuestros hijos y no, a mí me gustó algo que la pastora Ulrike Otremba, ella siempre hizo cuando mandaba a sus hijas al colegio. Ella revisaba todos los libros, qué era lo que iba a hacer, cada día revisaba qué te enseñaron. O sea, y vamos a hacer, no es solo hacer tarea y lo envío, haga tarea y lo envío, o sea, confiando totalmente. La responsabilidad de los hijos está en los padres. Y nosotros cuando delegamos esa responsabilidad, no es delegamos la educación, no estamos delegando la responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Entonces, yo creo que lo que vemos en todas las ideologías y los cambios de valores es el resultado, y como en la gráfica que colocó el pastor, este es un resultado de algo que se hizo años atrás. Entonces, nuestros jóvenes y toda esta generación, bueno, y no solo la educación, los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo que llueve está con una dirección a cambio de valores, lo que tú estás diciendo. Es una dirección, pero esa dirección no ha comenzado ahorita. Lo estamos viendo el fruto de una dirección que venía y la estamos viviendo y de pronto estamos. Ahora, lo que yo pienso es que a veces como iglesia y como padres estamos de pronto sorprendidos, pero yo creo que también es un llamado y es el tiempo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y enseñar en la casa, ¿no? Las cosmovisiones, la cosmovisión bíblica, cuando comemos, y que pues Deuteronomio 6 habla, ¿no? Cuando vas al campo y cuando caminas y cuando te levantas, y estamos hablando de lo que pasa, qué pasó en la escuela, qué están diciendo los otros niños, qué estamos viendo aquí, y poder hablarlo, no es un tabú hablar las cosas, es todo, ellos saben más de lo que nosotros sabemos en muchas, y poder hablarlos sin ningún tabú, sin ningún secreto, sino mira, ¿qué dice la Biblia acá? A veces queremos esconder a nuestros hijos de muchas cosas. No, es que no necesitan, mejor dicho, es que sales a la calle, sales a un centro comercial y ya ves una cantidad de cosas y los hijos están, ¿qué es eso? ¿Por qué ese hombre está vestido de mujer? O sea, ellos ya empiezan a preguntar. Y nosotros, ¿cómo respondemos? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿No? Entonces yo creo que estamos viviendo en un tiempo muy interesante con desafíos, pero también con muchas oportunidades,
cómo realmente vivir en esta generación con este cambio de cosmovisiones, pero también estableciendo la cosmovisión bíblica sobre todas las cosas. Y esa sigue siendo nuestra responsabilidad. Y sí, de acuerdo. Yo creo que la respuesta, antes que a veces escuchamos, y tenemos varias iglesias que son un poco más religiosos aquí en El Salvador todavía. Gracias a Dios es más conservador que Estados Unidos, pero a veces se cierran a lo que está alrededor. Y creo que esta no es adecuada, porque decir que no, la Biblia dice no, para mí no es suficiente. Tiene que ver, bueno, la Biblia dice no, ¿por qué? Hay un diferente valor por los seres humanos. La Biblia dice así para que podamos ver, porque la cosmovisión bíblica es muy amplio. No solamente es sí y no. Hay que desarrollarlo y ver, ok, hijo, digamos, la Biblia dice que esto es incorrecto, pero ¿por qué? ¿Qué es el fin de esto? ¿Qué son los raíces de los que actúan así? ¿De dónde vienen estos valores? ¿De dónde vienen estas creencias que han formado esta acción? Y creo que en esto deberíamos profundizar un poco más para que nuestros hijos, porque cuando están en nuestros hogares podemos decir sí y no, pero cuando salgan de aquí van a necesitar interpretar el mundo. Y creo que teniendo una cosmovisión bíblica, no solamente una lista de reglas, es una manera para observar el mundo. Y para eso yo creo que es importante que educar a los padres. Yo creo que a veces la respuesta corta y la respuesta fácil, eso es malo, eso es malo. Y eso a veces los lleva porque están tan bombardeados donde vivimos en tiempos donde lo malo parece bueno y se presenta como bueno. Entonces, cuando nosotros decimos eso es malo, y no damos explicación clara, los estamos realmente dirigiendo hacia allá porque ellos los están bombardeando y a veces ellos se van a sentir atacados. Y yo creo que es la forma como nosotros reaccionamos, que a veces los lanzamos. Y no es un lugar seguro para hablar, porque entonces se vuelve, oh no, mi papá o mi mamá respondieron así, entonces ya estos chicos no van a venir, mira, yo siento esto, papá. Y yo creo que es tan sano que ellos puedan decir, en cuanto a la identidad de género, yo sí puedo decir, es un ataque, es un bombardeo tremendo que pasan los muchachos. Y si realmente nosotros estamos preparados para amarlos, para hablarles, para enseñarlos, aún antes de que están bombardeados y poder orar con ellos, la Biblia nos ha enseñado, mis sentimientos no dirigen mi vida. Y si yo siento robar, yo siento mentir, yo siento que no soy mujer, yo siento eso no puede gobernar mi vida. ¿Cómo manejo yo mis sentimientos y cómo les enseñamos a nuestros hijos a decirse no a sí mismos, a decir no, estos sentimientos los llevas cautivos a la obediencia a Cristo? ¿Qué dice la Biblia y cómo tú te sometes? Entonces yo creo que sí es muy importante en estos tiempos que vivimos y hablando de misiones interculturales, no importa dónde vivamos, en qué país vivamos, estamos viviendo una interculturalidad de valores, de creencias que se han globalizado y no importa que estemos en el pueblito más remoto del mundo, todo nos está entrando. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a usar estas oportunidades para no asustarnos nosotros mismos y cómo prepararnos para poder ayudar a nuestra siguiente generación? Sí, muy bien, y estoy de acuerdo. Y creo que para hacer un repaso donde iniciamos, decidiendo obedecer a Dios y estar en misión, obedeciendo al Señor, Él está encargado que nuestros hijos están preparados para estos tiempos y teniendo ellos con una cosmovisión más abierta para entenderlo, pero también para estar muy estable aunque a veces no se sienten tanto en su identidad. Imagínense, si esta identidad viene con su nacionalidad de sus amigos y todo esto, van a ser jalados en este corriente. Pero para hijos que han sido criados en un ambiente, un cosmovisión más amplio, ellos van a tener una identidad no tanto en donde nazcan, no tanto en mi patria, pero van a tener una identidad formada en su familia. Creo que es una gran ventaja, que honestamente los misioneros en todos los sacrificios, todas las cosas que han hecho,
es una ventaja para hijos que están muy estables, muy basados en los principios de Dios. Y podemos ver que estamos dando oportunidad, no solamente para tener hijos que crecen en una iglesia, pero que crecen en el mundo con una misión. Y creo que eso es lo mejor que podemos plantar en los hijos para saber que ellos están aquí en la tierra con una misión, pero su patria está en los cielos. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Jared, Pastor Humberto. Entonces, los esperamos en la tercera y última sesión de misiones interculturales. Les recordamos que si estas conferencias son de bendición, póngale un me gusta, póngale comentarios, compártala con otros, hagamos estas conferencias virales y que todo el mundo conozca de lo que el Señor tiene para ellos en estos tiempos, en la interculturalidad en la que vivimos, en la globalización que vivimos. Necesitamos aprender, necesitamos conocer. Entonces, compártalo y que Dios les bendiga.